Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Es una oportunidad muy preciosa que Dios concede, que pueda saludar a la audiencia de Radio Nazaret. Es un día precioso donde estamos transmitiendo la palabra por el programa Proclamando a Jesucristo. Y déjeme decirle en esta preciosa hora que espero que se convierta en un fiel oyente de este programa, ya que mientras Dios dé la oportunidad, estaré transmitiendo este mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Estaré transmitiendo el consejo para aquellas personas que ya son conocedores de la verdad, pero que de alguna manera se han desanimado. Hoy es un mensaje para reconciliación por medio de Jesucristo. Me hace meditar la palabra en Lucas 15:1, está hablando la palabra que dice que Jesús se acercaba a los publicanos y a los pecadores para oírle. Y hay personas que cuando están en problemas, están tratando de acercarse a Dios, y viene Dios y empieza a estar atento al clamor de aquellas personas, como en aquel entonces vemos que Jesús se acercaba a los pecadores para comer con ellos. Porque cuando un pecador se humilla ante la presencia de Dios, Dios viene y lo visita. Por eso es que dice la palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso Jesús se sentaba con los pecadores. Dice la palabra que los fariseos y los escribas se molestaban porque veían a Jesús sentarse a comer con personas de esta índole. Lo que el hombre debe de entender, el hombre de Dios debe de entender, es que el hombre que está sin Dios es necesitado y que de momento va a sentir un toque especial y se va a humillar y va a ser recibido de buena voluntad de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay creyentes que empiezan a actuar como los fariseos, como los escribas, empiezan a murmurar solo porque ven una persona que antes tenía una conducta muy mala ante la sociedad, pero viene el toque de Dios y llega a su vida y empieza a verse un cambio en esta persona? Porque cuando Jesús viene a la vida del hombre, algo pasa. Algo pasa. Hoy quiero hablar que aquel que se siente que está bien en el Señor debe de anhelar la restauración de aquel que está mal. ¿Por qué? Porque esa es la vida, ese es el Evangelio, esa es la vida en Cristo. Cuando nosotros reconocemos que estamos caminando bien, debemos de anhelar, pregonarle el mensaje de reconciliación a aquellos que se han desanimado, ya que la misericordia de Dios está palpable hoy en día. La misericordia de Dios está vigente. Fíjese que he experimentado experiencias donde he visto personas que se molestan cuando viene un pecador arrepentido a la iglesia, se convierte nuevamente, empieza a buscar una restauración en su vida, y como aquel hombre ha vivido desordenado y ha experimentado lo terrible que es vivir en pecado, empieza a vivir agradecido, y empieza a servir en la iglesia. Viene Dios y lo empieza a usar. Pero ¿qué pasa? Hay personas en las iglesias que se empiezan a molestar al ver lo que aquel hombre está siendo restaurado. Déjeme decirle que en vez de gozarse, tratan de darle una zancadilla para que caiga, para que retroceda. Eso no es de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que gozarnos cuando viene un pecador a la iglesia, viene necesitado y viene a buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra que alimenta, la palabra que da vida, la palabra que da la oportunidad al hombre a que retroceda.
del mal camino. Y qué mejor si nosotros hacemos uso de esa palabra y llegamos con esa misericordia anhelando seguir el ejemplo de Jesús. Porque Jesús se sentaba con los pecadores, comía con ellos. ¿Por qué? Porque él anhelaba un día verles restaurados. Pero hay hombres y mujeres que se molestan cuando empiezan a ver la visitación de Dios en determinadas personas. Me hace pensar lo que dice la palabra aquí en Lucas, cuando habla del hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo. Hay una parábola aquí, donde nos manifiesta el amor de Dios. Cuando dice que el hijo pródigo perdió toda la herencia que el padre le había dado, este joven se sintió completamente arrepentido, se sintió humillado. ¿Por qué? Porque había perdido todos los bienes que se le habían dado como herencia. Mire lo que pasa cuando un cristiano en desobediencia es comparado como el hijo pródigo. Empieza a meditar, empieza a sentirse completamente en el abandono, despreciado por las amistades, porque ya cuando el cristiano ya no tiene recursos para los deleites con sus amigos, donde el diablo lo había llevado, empieza a ser despreciado por sus propios amigos y ya no siente el apoyo de nadie. Entonces es que este hombre viene y empieza a reconocer que necesita una oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Como este joven empezó a meditar, cuando él vuelve en sí y empieza a decir, realmente en la casa de mi padre hay muchos bienes, hay mucha abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Entonces viene este joven y empieza a meditar en su condición. Se arrepiente de haber pedido la herencia antes de tiempo, se arrepiente de haber malgastado el dinero y viene en busca del perdón de su padre. Así debe de ser la actitud del cristiano que se ha desanimado, del cristiano que ha caído en rebeldía. Debe de hacer memoria de lo que vivía antes cuando estaba sin haber caído en el pecado. Como este joven empezó a meditar que en la casa de su padre habían jornaleros que comían tranquilos, había abundancia de pan. Y él allá apacentando a aquellos cerdos, queriendo comer de la comida de los cerdos. ¿Por qué? Porque había caído lo más bajo. Así es el creyente cuando cae en lo más bajo. Anda quizá recogiendo las basuras para comer, para sobrevivir. Pero qué precioso es reconocer que Dios aún ahí está manifestando ese plan de amor, ese plan de misericordia. Fíjense que es bien interesante lo que la palabra enseña, porque si nosotros como hombres le fallamos a Dios, pero tomamos esa actitud del hijo pródigo, le aseguro que Dios viene, los perdona, nos empieza a dar vestidura nueva. ¿Se imagina este joven cómo se sentiría de agradecido? Quizá usted no ha experimentado lo que es fallarle a Dios. Y espero que si le ha fallado, este consejo le dé un gran beneficio para la restauración de su vida. Porque este es el propósito. Si hay personas que lo están escuchando este programa que no le han fallado a Dios, pues manténgase ahí sin fallarle a Dios. Porque difícil es ser restaurado cuando uno le falla al Señor. Pero si tú estás escuchando y le fallaste al Señor y estás en esta condición, ya no sientes deseos de congregarte en la iglesia, ya no sientes deseos de leer la Biblia, ya no sientes deseos de hablar de ese cambio de vida que tuviste en el pasado, porque has caído en rebeldía, estás envuelto en el pecado, quizá no disfrutas el pecado. Porque ya cuando un cristiano peca, no puede disfrutar. Viene un remordimiento interno. Algunos dicen, me remordió la conciencia. Eso no es remordimiento de conciencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Redarguir. El espíritu redarguye al cristiano. Pero llega un tiempo
que ya el espíritu ya no redarguye. ¿Sabe por qué? Porque cada día usted le va dando muerte, a tal grado que usted se convierte en una persona con un corazón completamente de piedra nuevamente, y ya no siente, ya no le importa pecar. Pero hoy esta puede ser una oportunidad donde puede llegar esa nueva palpitación a tu corazón, porque Dios quiere cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Hoy quiero decirte, hermano, si te habías desanimado, tú puedes regresar. Tú puedes regresar así como este joven. Así como este joven pudo reconocer su condición. Yo voy a leer esta parábola. Sé que algunos tienen acceso a la Biblia, otros les cuesta leerla, pero no importa, yo la voy a leer. Es una parábola muy común, muy conocida. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Eso está en Lucas 15, del 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos, dijo Jesús. Jesús dijo esto, que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes del padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese que hasta la comida de los cerdos se le negaba a este varón. Dice el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el hombre reconoce que falló a Dios, se va a dar cuenta que hubo un tiempo donde disfrutaba una paz, disfrutaba de los bienes que el cristiano tiene, una paz que no se puede comprar con dinero, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un beneficio que el cristiano, es una riqueza que el cristiano tiene. Pero cuando el cristiano se aleja de Dios, esa paz la pierde y empieza a vivir una vida de desgracia. Porque un cristiano caído es un desgraciado, una persona que no tiene la gracia de Dios. Déjeme decirle que empieza a vivir una vida con una gran necesidad interior. Dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El 21, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire qué tremendo la actitud del padre de este joven. Y es la misma actitud de nuestro Padre Celestial cuando nosotros retrocedemos del camino equivocado donde hemos caído. Mire lo que hace. Por eso es que Jesús decía que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Dice que en la parábola de la oveja perdida, aquí Jesús dijo algo. Dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso es lo que los cristianos que están bien debemos de entender, que cuando alguien viene arrepentido, Dios lo va a perdonar y lo va a restaurar y lo va a bendecir. No debemos de molestarnos
Cuando vemos un hermano que viene a ser restaurado, no lo debemos de molestar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado la palabra para que entendamos cuál es el propósito de Dios en la vida del hombre. Cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios, Dios lo perdona y empieza a hacer lo que dijo este padre. Mire lo que dijo en el 15:23, dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ahí quería llegar, haciendo fiesta cuando un pecador se arrepiente. Haciendo fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay hermanos que cuando ven que un pecador se arrepiente, se reconcilia con el Señor, un hermano que estaba en desobediencia, se enoja, no se goza. Están tomando la actitud de este hermano del hijo pródigo. Mire qué tremendo. El padre mandó a matar un becerro gordo para comerlo. Mire qué precioso. Dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Aquel hombre estaba enojado porque había fiesta en su casa. Cuando se enteró, se enojó. Quizá usted dirá, esta escritura, esta palabra, la conozco, ya ¿para qué está hablando el hermano Moisés de esta palabra? Pero déjeme decirle que el Señor me está inquietando hablar de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo hoy en día está sucediendo algo terrible. No hay gozo cuando alguien viene a ser restaurado. Debíamos nosotros de hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente. Déjeme decirle que cuando yo veo personas que reciben a Jesús como su Salvador, a mí me quebranta. Me pongo a llorar de gozo. ¿Sabe por qué? Porque es lo que debemos de hacer. Gozarnos por esa reconciliación de esta persona. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos. ¿Y por qué nosotros aquí en la tierra no vamos a hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente? Tenemos que eliminar esa actitud de este varón que estaba enojado por el regreso de su hermano. Nosotros debemos de gozarnos cuando un hermano se reconcilia con Dios. Debemos de gozar. Y el mensaje es ese. Debemos de gozarnos cuando un hermano que ha caído de la gracia de Dios se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor. Pero a veces lo que sucede es que todo el mundo empieza a alejarse de esta persona. En vez de tratar de ayudarlo, dice el hermano, bienvenido, nosotros te vamos a ayudar, nos gozamos que haya regresado. Déjenme decir que cuando predico esto, me pongo en la mismísima presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque conozco la misericordia de Dios en mi vida. Un día yo viví como el hijo pródigo. ¿Y sabe cuándo me mostró el Señor la necesidad de predicar esto? Cuando vi personas que no se han gozado de mi restauración. Hay personas que tienen 50 años que se creen que no le han fallado al Señor. Y no están disfrutando el evangelio que el Señor me ha permitido disfrutar. Y por eso es que yo quiero decirle hoy que medite cómo está disfrutando el evangelio. El evangelio tiene que ser manifestando el amor de Dios al necesitado. No podemos estar diciendo que estamos viviendo una vida en Cristo si no nos importa la necesidad de aquel que ha caído en pecado. Por eso es que el Señor me ha concedido este privilegio grande de poder hacer uso de los medios de comunicación para pregonar la palabra, para exhortar al hombre de Dios a que ya deje la religiosidad, que empecemos a trabajar para ayudar al que ha caído en pecado, para que sea restaurado. Debemos de tener la actitud de Jesús.
Él se sentaba con los pecadores que querían hablar. En esta preciosa hora, yo quiero decirte, hermano, pídele perdón al Señor si habías actuado de esta manera, como este hermano que estaba enojado por el regreso de su hermano menor. Mire qué interesante lo que sucede aquí. Cuando el padre ve la actitud de su hijo, cuando el padre ve la actitud de su hijo mayor, le dice, pero hijo, ¿por qué te enojas? Si tú has tenido todo aquí, todos mis bienes son tuyos. Tú no has disfrutado porque no has querido. Y déjeme decirle que así está viviendo mucho cristiano. No está disfrutando los privilegios que el Señor nos da, que disfrutemos. Y ahí es donde me hace meditar cuando he visto personas que no han sentido gozo de la restauración de otros. Entonces debo de predicar, debo de exhortar a que debemos de gozarnos cuando un pecador se arrepiente, porque es lo que Jesús dijo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien viene humillado a los pies de Jesucristo, Dios lo perdona, lo restaura y lo hace sentar en lugares especiales. Muy importante. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es un Dios de amor. Un Dios de amor, de misericordia. Mire qué impactante lo que el padre le dice. Pero hijo, ¿por qué te enojas? Si todas las cosas que yo tengo son tuyas, porque tú siempre has estado en casa. Entonces, ¿cómo está usted disfrutando la paternidad que Dios le ha dado? Es bien precioso. Por eso que cuando Jesús está hablando allá en Juan 17 dice una gran verdad. San Juan 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Jesús, Él se apoderó de la paternidad. Él se dio a conocer como un hijo que tenía todo. ¿Por qué? El hijo pródigo, este hijo mayor, estaba enojado. Porque el padre del 31, mira lo que le dice. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué no has disfrutado? Porque no has querido. Así le puedo decir yo a usted hoy en esta hora. Si usted no ha disfrutado el evangelio es porque no ha querido. Vienen otros que apenas vienen reconciliándose con el Señor y ya están predicando. Ya están siendo usados para echar fuera demonios. Ya están siendo usados para hablar en lenguas, para servir en la iglesia, para hacer cuantas cosas. Y tú estás ahí teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que has caído en un acomodamiento? ¿Será que estás ahí únicamente solo por estar sentado? Hoy es una preciosa oportunidad que aproveches el derecho de ser llamado hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, tenemos todo y debemos de disfrutar. Debemos de disfrutar. Disfrutemos, porque van a venir otros atrás de nosotros que apenas vienen llegando y están obteniendo grandes regalos. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Dios trabaja con gente que está dispuesta a servirle, con gente que está dispuesta a reconocer que su condición necesita de su auxilio. Cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios y pide perdón por sus hechos, Dios se agrada de eso y empieza a restaurarle, empieza a darle un vestido nuevo y empieza a hacer fiesta. Pero si tú estás acomodado ahí en la iglesia y no has disfrutado de esa paternidad que Dios te ha dado por medio de Jesucristo, creo que es una oportunidad preciosa. Los mensajes que el Señor me permite por este medio no son muy elocuentes, pero te aseguro que si tú meditas cada una de las palabras que te he hablado en este momento,
y te humillas, pides perdón al Señor. Porque aquí hay mensaje tanto para el que está bien con el Señor como para el que está mal. El que está bien tiene que mantenerse fervientemente gozoso por la salvación que Dios le ha dado y disfrutar de los bienes que Dios le permite. Servirle con libertad, con amor, con gozo. Y aquel que se ha desanimado es oportunidad de que se humille ante la presencia del Señor y le diga: Padre, he pecado contra ti. Perdóname, perdóname. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si se humillare mi pueblo. Qué precioso es lo que dice la palabra. En 2 Crónicas 7:14 dice la palabra, mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare el hombre, si el hombre se humilla y si invoca el nombre del Señor y orare y buscar el rostro del Señor, Dios viene y lo convierte de sus malos caminos. Le voy a leer la palabra. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el hombre se humilla en la presencia del Señor, Dios le perdona. Entonces viene una fiesta para tu vida. Y como tú has experimentado lo que es vivir en el pecado, lo que es vivir en esa vida desastrosa, entonces te vas a convertir en un cristiano agradecido y te vas a gozar cuando veas regresar a tu hermano a los caminos del Señor. Quiero orar esta hora por ti. Quiero orar esta hora por ti. Porque el propósito de dar este consejo es para que tú te beneficies. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos la Escritura. Jesús lo mismo decía: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. La vida eterna no está en la Escritura. La vida eterna está en obedecer el consejo. Por eso es que hay gente que tiene un gran conocimiento de la palabra, pero no vive la palabra. Entonces de nada sirve. ¿Por qué? No hay vida eterna en la palabra. La vida eterna está en Cristo si obedecemos lo que Él enseña. Si obedecemos la palabra, entonces que vamos a tener la vida eterna. ¿Por qué dice Jesús? Y ellas son las que dan testimonio de mí. O el testimonio de Jesús es el que nos va a dar la salvación. Si nosotros nos humillamos ante el trono de la gracia, Dios lo restaura y venimos a ser nuevas criaturas. Padre, en el nombre de Jesús, dejo este mensaje en el corazón de aquellos que lo han escuchado. Papito, el propósito no es confrontar al hombre, el propósito es despertarlo de ese sueño espiritual para que sea alertado a una restauración preciosa. Hoy en esta hora te pido, Padre, que des la oportunidad de reconciliación en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición, comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Tú puedes pedir información ahí en Radio Nazaret acerca de cómo contactarte conmigo. Porque en su misericordia Dios me está permitiendo viajar a otros lugares y estoy tratando de establecer un número de acceso para que puedas contactarte conmigo. Porque el propósito del mensaje que Dios pone por mis labios es para alertarte para el beneficio, ya que un día, no muy lejano quizás, te tocará partir de este mundo y si estás viviendo acomodado, te vas a perder de una bendición grande. Dios te bendiga, será hasta la próxima oportunidad. Sé que Dios es un Dios de propósito. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.